Cuidado con el espíritu de Jezabel, una entidad tan perniciosa que el propio Jesús advirtió contra ella en el libro de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa. Ella enseña y seduce a mis siervos. Apocalipsis 2:20. ¿Pero qué es exactamente este espíritu? ¿Cómo opera? ¿Y por qué debemos estar alarmados con su propagación en las iglesias modernas? Para comprender plenamente la amenaza que enfrentamos, debemos primero volver nuestra mirada hacia los orígenes bíblicos de este espíritu maligno. La historia de Jezabel, narrada en los libros de Primer y Segundo Reyes, es un relato de ambición desmedida, manipulación y rebelión contra Dios. Hija de Etbal, rey de Sidón, Jezabel se casó con Acab, rey de Israel, trayendo consigo el culto a Baal y a Sera. Y sucedió que, como si fuera poco andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, aún tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Primer Reyes 16:31. Este matrimonio no fue solo una alianza política, sino una puerta abierta para la introducción de prácticas paganas en el corazón de la nación elegida por Dios. Jezabel no se contentó con practicar su religión privadamente. Activamente persiguió a los profetas del Señor, estableció el culto a Baal como religión oficial y usó su influencia para corromper el reino. Su determinación en erradicar el culto al verdadero Dios fue tan intensa que el profeta Elías, después de su espectacular victoria en el Monte Carmelo, temió por su vida y huyó al desierto. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: «Que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos». Primer Reyes 19:2. Este episodio revela no solo la maldad de Jezabel, sino también el poder intimidante que su espíritu puede ejercer, incluso sobre los siervos más fuertes de Dios. El espíritu de Jezabel, sin embargo, va mucho más allá de la figura histórica. Representa un principio espiritual de rebelión, manipulación e idolatría que continúa operando en el mundo hoy. En la carta a la iglesia de Tiatira, en el libro de Apocalipsis, Jesús hace una referencia directa a este espíritu. «Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa. Ella enseña y seduce a mis siervos a practicar la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos». Apocalipsis 2:20. Note que Jesús no está hablando literalmente de Jezabel, que vivió siglos antes, sino de alguien que incorpora el mismo espíritu. Esto nos muestra que el espíritu de Jezabel no está confinado a una época o persona específica, sino que es una fuerza espiritual que continúa operando a través de los tiempos. Las características de este espíritu son claras. Se presenta con una falsa autoridad espiritual, se dice profetisa, enseña doctrinas corruptas, seduce a los fieles para que practiquen el pecado y promueve la idolatría. En nuestra época, esto puede manifestarse de varias formas. Líderes carismáticos que usan su influencia para propósitos egoístas, doctrinas que distorsionan la gracia de Dios para justificar el pecado, o prácticas que mezclan la fe cristiana con elementos de otras religiones o del ocultismo. El apóstol Pablo advirtió sobre tales peligros, porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segundo Timoteo 4:3. El espíritu de Jezabel se aprovecha exactamente de esa comezón de oír, ofreciendo enseñanzas que agradan a la carne, pero que se alejan de la verdad del Evangelio. Una de las características más peligrosas del espíritu de Jezabel es su habilidad para camuflarse y adaptarse. Así como la Jezabel histórica usó su posición como reina para promover su agenda, el espíritu de Jezabel hoy frecuentemente opera a través de posiciones de autoridad e influencia dentro de la Iglesia. Puede ser un líder respetado, un predicador carismático o incluso alguien con un ministerio aparentemente exitoso. El apóstol Pablo nos alertó sobre este peligro, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto,
No es sorprendente que sus servidores también se disfracen de servidores de justicia. El fin de ellos será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 14-15. Este disfraz hace que el espíritu de Jezabel sea particularmente insidioso, ya que no se presenta abiertamente como un enemigo de la fe, sino como un ángel de luz, ofreciendo una espiritualidad que parece atractiva y hasta piadosa a primera vista. Sin embargo, detrás de esta fachada de espiritualidad se esconde un corazón rebelde e idólatra. Jesús advirtió sobre falsos profetas, diciendo: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Mateo 7:15. El espíritu de Jezabel es exactamente eso, un lobo con piel de oveja, que se infiltra en el rebaño no para alimentarlo, sino para devorarlo. Su influencia puede ser sutil al principio, introduciendo pequeñas distorsiones en la doctrina, prácticas cuestionables en el culto o actitudes que parecen liberales e inclusivas, pero que en realidad minan los fundamentos de la fe. Con el tiempo, estas influencias pueden llevar a una completa subversión de la verdad bíblica y a un alejamiento del verdadero evangelio de Cristo. El espíritu de Jezabel no opera solo. Frecuentemente trabaja en conjunto con otro espíritu maligno, conocido como el espíritu de Acab. Si Jezabel representa la rebelión activa y la manipulación, Acab simboliza la pasividad y la abdicación de responsabilidad espiritual. Recordemos que el rey Acab, aunque era el líder ungido de Israel, permitió que Jezabel dominara y corrompiera el reino. Y sucedió que Acab hizo un bosque, de manera que Acab hizo mucho más para irritar al Señor Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. 1 Reyes 16, 33. Esta dinámica perversa entre Jezabel y Acab se repite en las iglesias hoy, donde el espíritu de Jezabel busca control e influencia indebida. El espíritu de Acab se manifiesta en la forma de líderes débiles, que se omiten ante el error y permiten que influencias nocivas se extiendan en sus congregaciones. El profeta Ezequiel condenó severamente a tales líderes. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar las ovejas. Ezequiel 34.2. Esta combinación de manipulación activa, Jezabel, y liderazgo pasivo, Acab, crea un ambiente fértil para la propagación de falsas doctrinas, prácticas no bíblicas y, en última instancia, apostasía. Es un recordatorio poderoso de que la salud espiritual de una iglesia depende tanto de la vigilancia contra influencias corruptoras como de la valentía de sus líderes para enfrentar y exponer el error. Antes de continuar, quiero preguntar si te gusta nuestro contenido. Deja tu like y comenta si nuestros videos han bendecido tu vida. Ahora, volviendo al tema del video. Una de las manifestaciones más peligrosas del espíritu de Jezabel en la iglesia moderna es la distorsión de la gracia de Dios. Este espíritu promueve una versión pervertida de la gracia que justifica el pecado y niega la necesidad de santificación. El apóstol Judas advirtió contra tales enseñanzas, porque se han infiltrado encubiertamente ciertos hombres, que desde antes han sido destinados para esta condenación, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. Esta gracia barata, como algunos teólogos la han llamado, es una trampa espiritual que lleva a los creyentes a una falsa sensación de seguridad mientras permanecen en pecado. Es una distorsión sutil, pero mortal, de la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo abordó directamente esta cuestión en su carta a los romanos. ¿Qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1-2. La verdadera comprensión de la gracia de Dios nos lleva al arrepentimiento y a la transformación de vida, no a la complacencia con el pecado. El espíritu de Jezabel, sin embargo, busca neutralizar el poder transformador del Evangelio, promoviendo una falsa libertad que en realidad es esclavitud al pecado. Otra táctica del espíritu de Jezabel
es la promoción del sincretismo religioso dentro de la Iglesia. Así como Jezabel introdujo el culto a Baal en Israel, mezclándolo con la adoración a Jehová, hoy vemos intentos de mezclar el cristianismo con otras creencias y prácticas espirituales. Esto puede manifestarse de varias formas, desde la incorporación de prácticas de meditación oriental hasta la adopción de filosofías seculares que contradicen la palabra de Dios. El profeta Elías confrontó directamente este tipo de sincretismo en el Monte Carmelo. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, ide en pos de él. 1 Reyes 18:21. Este llamado a una decisión clara e inequívoca es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Elías. El espíritu de Jezabel busca borrar las líneas entre la verdad y el error, creando una zona gris espiritual, donde la distinción entre lo sagrado y lo profano se vuelve nebulosa. El apóstol Pablo advirtió contra tal mezcla: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas?». 2 Corintios 6:14. La pureza de la fe y la integridad de la doctrina están en juego cuando permitimos que influencias extrañas se infiltren en nuestra teología y práctica. El espíritu de Jezabel también se manifiesta a través de la promoción de una falsa unidad en la Iglesia. Mientras que la verdadera unidad cristiana se basa en la verdad y el amor, Efesios 4:15. La unidad propuesta por este espíritu es una fachada que sacrifica la verdad en nombre de la armonía. Esto puede manifestarse como una renuencia a abordar el pecado o confrontar el error doctrinal, todo en nombre de mantener la paz. Sin embargo, Jesús dejó claro que Él no vino a traer una paz superficial, sino una espada que divide la verdad del error. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Esta espada es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. El espíritu de Jezabel teme esta espada, pues expone sus mentiras y manipulaciones. Por eso, busca promover una falsa paz que silencia la voz profética en la Iglesia y neutraliza el poder transformador y purificador de la palabra de Dios. Los creyentes son llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3, pero nunca a costa de la verdad o de la santidad. Una de las manifestaciones más sutiles y peligrosas del espíritu de Jezabel es la promoción del narcisismo espiritual. Este espíritu alimenta el ego y la autoimportancia, llevando a las personas a buscar posiciones de liderazgo e influencia en la Iglesia, no para servir, sino para ser servidos. Jesús advirtió contra tal actitud: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Mateo 20:25-26. El espíritu de Jezabel invierte este orden divino, promoviendo una cultura de celebridad dentro de la Iglesia, donde los líderes son elevados a posiciones casi divinas y sus palabras son tratadas como infalibles. Esto crea un ambiente propicio para el abuso espiritual y la manipulación. El apóstol Pedro advirtió a los líderes de la Iglesia contra tal actitud: «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey». 1 Pedro 5:2-3. El verdadero líder cristiano, siguiendo el ejemplo de Cristo, debe ser un siervo, no un tirano espiritual. El espíritu de Jezabel también se manifiesta a través de la promoción de una falsa profecía y revelación. Así como la Jezabel bíblica tenía sus propios profetas que hablaban mentiras en nombre de Baal,
Hoy vemos individuos que alegan tener revelaciones especiales de Dios, pero cuyas palabras contradicen las Escrituras. El apóstol Juan nos advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». 1 Juan 4:1. Estas falsas profecías muchas veces apelan al ego y los deseos carnales de los oyentes, prometiendo prosperidad, poder y éxito, sin la necesidad de arrepentimiento o santificación. El profeta Jeremías enfrentó falsos profetas similares en sus días. Dicen continuamente a los que me desprecian: «El Señor ha dicho, tendréis paz», y a cualquiera que anda según el propósito de su corazón dicen: «No vendrá mal sobre vosotros». Jeremías 23:17. Este tipo de falsa profecía crea una ilusión de espiritualidad mientras aleja a las personas de la verdadera palabra de Dios. Es crucial que los creyentes desarrollen discernimiento espiritual, probando todas las cosas a la luz de las Escrituras, como lo hicieron los bereanos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Otra manifestación peligrosa del espíritu de Jezabel es la promoción de una falsa libertad cristiana. Este espíritu distorsiona el concepto bíblico de libertad en Cristo, transformándolo en una licencia para pecar. El apóstol Pedro advirtió contra tal abuso de la libertad, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 1 Pedro 2:16. Esta falsa libertad se manifiesta de varias formas en la Iglesia moderna, desde la justificación de comportamientos claramente pecaminosos hasta el rechazo de estándares bíblicos de moralidad bajo el pretexto de ser legalistas o anticuados. El apóstol Pablo enfrentó un desafío similar en Corinto, donde algunos creyentes estaban usando su libertad en Cristo como excusa para la inmoralidad. Él respondió: «Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna». 1 Corintios 6:12. La verdadera libertad cristiana no es libertad para pecar, sino libertad del pecado. No es licencia para hacer lo que queremos, sino poder para hacer lo que debemos. El espíritu de Jezabel pervierte este entendimiento, llevando a las personas a confundir libertinaje con libertad. El espíritu de Jezabel también se manifiesta a través de la promoción de una espiritualidad basada en experiencias en detrimento de la verdad bíblica. Así como los profetas de Baal, en el Monte Carmelo, buscaban manifestaciones espectaculares para probar la legitimidad de su Dios, hoy vemos un énfasis excesivo en experiencias emocionales, fenómenos sobrenaturales y manifestaciones físicas como prueba de espiritualidad. Aunque Dios ciertamente puede manifestarse de maneras poderosas, la Biblia nos advierte para no confiar exclusivamente en experiencias, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: «Yo soy el Cristo», y engañarán a muchos. Mateo 24:5. El apóstol Pablo enfatizó la importancia de basar nuestra fe en la verdad revelada de Dios, no en experiencias subjetivas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Una espiritualidad centrada en experiencias puede ser emocionante y atractiva, pero también puede ser peligrosamente engañosa. El profeta Isaías nos recuerda: «A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido». Isaías 8:20. El verdadero crecimiento espiritual y discernimiento vienen del estudio diligente de la palabra de Dios y de la aplicación de sus principios en nuestras vidas, no de la búsqueda incesante de experiencias emocionales o manifestaciones sobrenaturales. Un aspecto particularmente insidioso del espíritu de Jezabel es su habilidad para minar la autoridad legítima en la Iglesia. Así como Jezabel usurpó la autoridad de Acab y persiguió a los verdaderos profetas de Dios, este espíritu busca desacreditar y marginar a líderes fieles que se oponen a sus influencias corruptoras. Esto puede manifestarse a través de campañas de difamación, manipulación emocional
o incluso divisiones abiertas en la congregación. El apóstol Pablo enfrentó desafíos similares en su ministerio y advirtió: «Os ruego, hermanos, que notéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y apartaos de ellos». Romanos 16, 17. Este espíritu frecuentemente se presenta como un defensor de la reforma o renovación, pero su verdadero objetivo es subvertir el orden divino y establecer su propio reino. Jesús elogió a la iglesia en Éfeso por resistir a tales influencias. «Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos». Apocalipsis 2:2. Es crucial que las iglesias desarrollen un discernimiento agudo para reconocer y resistir estos intentos de usurpación espiritual, manteniéndose firmes en la doctrina apostólica y en la estructura de liderazgo establecida por Dios. El espíritu de Jezabel también se manifiesta a través de la promoción de una falsa tolerancia que compromete la verdad bíblica. En una era de relativismo moral y pluralismo religioso, hay una creciente presión sobre las iglesias para diluir o abandonar doctrinas bíblicas consideradas ofensivas o exclusivistas. Sin embargo, Jesús dejó claro que su mensaje no siempre sería bien recibido por el mundo. «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». Juan 15, 18. La verdadera tolerancia cristiana ama y respeta a todas las personas, pero no compromete la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo ejemplificó este enfoque en Atenas, donde respetuosamente dialogó con los filósofos griegos, pero no dudó en proclamar la verdad sobre Jesucristo y la resurrección. Hechos 17, 16-34. El espíritu de Jezabel, por otro lado, promueve una falsa tolerancia que efectivamente silencia el testimonio cristiano y neutraliza el poder transformador del Evangelio. Debemos recordar las palabras de Jesús: «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14, 6. Mantenerse fiel a esta verdad, incluso frente a la oposición cultural, es crucial para preservar la integridad del testimonio cristiano. Una de las manifestaciones más sutiles del espíritu de Jezabel es la promoción de un evangelismo sin cruz. Este espíritu busca presentar un evangelio aceptable e inofensivo, removiendo elementos cruciales como el arrepentimiento, el juicio divino y la necesidad de santificación. Esto resulta en un mensaje que agrada a los oídos, pero falla en transformar vidas. El apóstol Pablo advirtió sobre este peligro: «Porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias». 2 Timoteo 4:3. Este evangelio sin cruz promete todas las bendiciones de Dios sin el costo del discipulado. Jesús, sin embargo, fue claro sobre el precio de seguirlo. «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame». Lucas 9, 23. El verdadero evangelio no esconde el hecho de que seguir a Cristo implica sacrificio y lucha contra el pecado. Pablo declaró: «Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Romanos 1:16. Este evangelio completo, que incluye tanto la gracia de Dios como el llamado al arrepentimiento, es el único que tiene poder para transformar vidas y sociedades. El espíritu de Jezabel también se manifiesta a través de la promoción de una falsa unidad que compromete la verdad doctrinal. Mientras que la unidad es ciertamente un valor bíblico importante, el espíritu de Jezabel busca alcanzarla a costa de la verdad. Esto puede manifestarse como un ecumenismo que ignora diferencias teológicas fundamentales o una tolerancia de herejías en nombre de la diversidad. El apóstol Pablo, sin embargo, fue firme en su defensa de la pureza doctrinal. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. La verdadera unidad cristiana se basa en la verdad compartida en Cristo, no en un compromiso doctrinal.
Jesús oró por la unidad de sus seguidores, pero esa unidad estaba intrínsecamente ligada a la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. El desafío para la Iglesia hoy es mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3, sin comprometer las verdades esenciales del Evangelio. Esto requiere discernimiento, amor y una firme adhesión a la palabra de Dios. Otra táctica del espíritu de Jezabel es la promoción de una espiritualidad basada en el consumismo. Así como Jezabel introdujo prácticas paganas que apelaban a los deseos carnales del pueblo, hoy vemos una tendencia a transformar la fe en un producto a ser consumido, en lugar de una vida a ser vivida. Esto se manifiesta en iglesias que priorizan el entretenimiento sobre el discipulado, la comodidad sobre el compromiso y el espectáculo sobre la sustancia. El profeta Ezequiel confrontó una actitud similar en sus días. Y he aquí que tú eres para ellos como canción de amores, canción de quien tiene voz suave y que bien toca, porque oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Ezequiel 33:32. Esta aproximación consumista a la fe crea cristianos de supermercado que eligen aspectos de la fe que les agradan e ignoran los desafíos del verdadero discipulado. Jesús, sin embargo, llamó a sus seguidores a una entrega total. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. La verdadera espiritualidad cristiana no es un producto a ser consumido, sino una vida a ser vivida en completa sumisión a Cristo. El espíritu de Jezabel también se manifiesta a través de la promoción de una falsa prosperidad que distorsiona el propósito de Dios para nuestras vidas. Este espíritu presenta una versión del Evangelio que promete salud, riqueza y éxito como derechos garantizados para todos los creyentes. Aunque Dios ciertamente puede y a veces elige bendecir materialmente a sus hijos, esa no es la esencia del Evangelio. El apóstol Pablo advirtió contra aquellos que ven la piedad como medio de ganancia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 1 Timoteo 6:7. Jesús enseñó que el verdadero tesoro no está en este mundo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6:19-20. El Evangelio de la prosperidad promovido por el espíritu de Jezabel desvía el enfoque de los creyentes del verdadero propósito de Dios, conformarnos a la imagen de Cristo, hacia una búsqueda egoísta de bendiciones materiales. Una manifestación particularmente peligrosa del espíritu de Jezabel es la subversión del orden familiar establecido por Dios. Así como Jezabel usurpó la autoridad de su esposo Acab, este espíritu busca minar los roles bíblicos dentro de la familia. Esto puede manifestarse como un rechazo del liderazgo servicial del esposo, una desvalorización del papel de la maternidad, o una redefinición completa de lo que constituye una familia. El apóstol Pablo, sin embargo, reafirmó el orden divino para la familia. Esposas, someteos a vuestros propios maridos, como al Señor. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:22-25. Este orden no se trata de dominación u opresión, sino de amor sacrificial y sumisión mutua bajo la autoridad de Cristo. El espíritu de Jezabel distorsiona estos roles, promoviendo una igualdad que niega las diferencias divinamente ordenadas entre hombres y mujeres. Esto no solo debilita la estructura familiar, sino que también oscurece el testimonio de la Iglesia como un reflejo de la relación entre Cristo y su novia, la Iglesia. El espíritu de Jezabel también se manifiesta a través de la promoción de una falsa autoridad espiritual que usurpa el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Este espíritu busca crear una dependencia excesiva de líderes humanos, muchas veces
presentándolos como intermediarios indispensables entre Dios y el pueblo. Esto contradice directamente la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el sacerdocio de todos los creyentes. El apóstol Juan escribió: «Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas, y la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe». 1 Juan 2:20-27. Esto no niega la importancia de maestros y líderes en la Iglesia, pero enfatiza que cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de Cristo y es guiado por el Espíritu Santo. Jesús advirtió contra aquellos que buscaban una posición de autoridad indebida. «Pero vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos». Mateo 23:8. El espíritu de Jezabel, sin embargo, promueve una jerarquía espiritual que coloca a ciertos individuos en un pedestal, creando una cultura de dependencia y control que sofoca el crecimiento espiritual individual y la responsabilidad personal ante Dios. Otra manifestación sutil del espíritu de Jezabel es la promoción de un activismo sin profundidad espiritual. Este espíritu puede llevar a las iglesias a involucrarse en una serie de programas, eventos e iniciativas, creando una apariencia de vitalidad espiritual, pero sin una verdadera transformación interior. Jesús advirtió contra este tipo de actividad superficial. «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Mateo 7:21. El apóstol Pablo enfatizó la importancia de una espiritualidad profunda sobre la mera actividad externa, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. El verdadero crecimiento espiritual e impacto en el reino de Dios vienen de una vida enraizada en Cristo, no de una agenda llena de actividades religiosas. Jesús elogió a María por elegir la buena parte al sentarse a sus pies, en contraste con Marta, que estaba ansiosa y turbada con muchos quehaceres. Lucas 10, 41-42. El desafío para la Iglesia hoy es mantener un equilibrio entre la acción y la contemplación, entre el servicio y la intimidad con Dios. El espíritu de Jezabel también se manifiesta a través de la promoción de una espiritualidad basada en el miedo y la manipulación. Así como Jezabel usó amenazas e intimidación para controlar al pueblo y a los profetas de Dios, este espíritu busca mantener a los creyentes en un estado de miedo constante, ya sea del juicio de Dios, de la pérdida de bendiciones o de la desaprobación de los líderes. Esto contradice directamente el mensaje del Evangelio, que es de libertad y confianza en Dios. El apóstol Juan escribió: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor». 1 Juan 4:18. El apóstol Pablo enfatizó nuestra posición como hijos adoptivos de Dios: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». Romanos 8:15. La verdadera espiritualidad cristiana se basa en el amor de Dios y en la confianza en su gracia, no en el miedo al castigo o en la manipulación emocional. Una manifestación particularmente perniciosa del espíritu de Jezabel es la promoción de una falsa humildad que en realidad disfraza el orgullo espiritual. Este espíritu puede llevar a las personas a adoptar una apariencia externa de humildad, mientras internamente nutren un sentido de superioridad espiritual. Jesús advirtió contra este tipo de hipocresía: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23:27. La verdadera humildad, como ejemplificada por Cristo, no es una negación de los dones y llamados de Dios, sino un reconocimiento de que todo lo que tenemos y somos viene de Él. El apóstol Pedro exhortó: «Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos,
y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. El desafío para los creyentes es cultivar una humildad genuina que reconoce tanto nuestra total dependencia de Dios como el valor que Él nos da como sus hijos amados. Finalmente, es crucial reconocer que el combate contra el espíritu de Jezabel no es una batalla contra carne y sangre, sino una guerra espiritual que requiere armas espirituales. El apóstol Pablo nos recuerda, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La victoria sobre este espíritu no viene a través de fuerza humana o estrategias terrenales, sino a través de la sumisión a Dios y la resistencia al enemigo. Santiago nos exhorta: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esta resistencia implica vigilancia constante, estudio diligente de la palabra de Dios, oración fervorosa y una vida de santidad. Así como Elías enfrentó y derrotó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, estamos llamados a enfrentar y vencer las influencias del espíritu de Jezabel en nuestras iglesias y comunidades. Pero nuestra victoria no es por nuestra propia fuerza o justicia, sino por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Como Pablo declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Que podamos como iglesia permanecer firmes en la verdad, resistir las influencias corruptoras y mantener nuestra fidelidad a Cristo, sabiendo que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4.